Bienvenidos a este tutorial de YASP. En él vamos a aprender cómo analizar un experimento factorial. Los datos que voy a estar utilizando son los que discutimos en el video de teoría, donde la primera columna contiene el primer factor con 3 niveles, que son 3 cursos de preparación para el GMAT, un curso de 10 semanas, un curso intensivo de un día, y el último que es un curso súper corto de preparación de 3 horas nada más. Nuestro segundo factor es la facultad de la que se graduó cada uno de los individuos que hizo el GMAT, que son las facultades de arte, de negocios y de ingeniería. Entonces nuestro factor A tiene 3 niveles y nuestro factor B tiene también 3 niveles. Y la variable dependiente, para la cual vamos a estar analizando las medias, es la calificación que obtuvieron los individuos. Para cada uno de las combinaciones de factores, porque tenemos 9 tratamientos, tenemos 10 repeticiones. Así que vamos a tener un total de 90 observaciones. Para hacer el análisis de varianza de este experimento factorial, vamos a seleccionar primero del menú de ANOVA la primera opción que es un ANOVA clásico. ¿Cuál es nuestra variable dependiente? Bueno, nuestra variable dependiente es la calificación que obtuvieron en el GMAT. Recuerden que el GMAT puede tenerse una calificación desde 200 hasta 800 puntos posibles. ¿Y cuáles son los factores? Bueno, el programa, y el segundo factor es la facultad. Y listo. Eso es todo para poder hacer nosotros el análisis de varianza de este experimento factorial de 3 por 3. ¿Cuáles son nuestras hipótesis nulas y alternas en cada uno de las probitas F que tenemos aquí? Primero, como nos interesa ver si existe diferencia entre los programas, la hipótesis nula es que la media del GMAT obtenida por los estudiantes es igual entre los diferentes programas de preparación. Es decir, la nota promedio obtenida con el curso de 3 horas es igual a la media obtenida con el curso de un día y es igual a la media obtenida con el curso de 10 semanas. En este caso, con un valor P menor que 0.001, rechazamos la hipótesis nula en favor de la alterna, así que por lo menos una de las medias es diferente de las demás. ¿Cuál es la hipótesis nula para el factor B de facultad? Bueno, es que la nota promedio obtenida entre las facultades es igual entre cada una de ellas. ¿Y qué está pasando en este caso? Con un valor P menor que 0.001, también rechazamos la hipótesis nula en favor de la alterna. Por lo menos una de las medias es diferente de las demás. Así que sí difiere la calificación promedio obtenida entre facultades. Recuerden que para estos dos factores, cuando vemos la hipótesis del factor A, es independientemente de la facultad. Únicamente estamos comparando medias entre el programa de preparación. Y cuando vemos el factor B, únicamente estamos comparando entre facultades. Y es indiferente el programa de preparación que tuvieron. Finalmente, es la interacción de esos dos factores. Esa interacción del programa con la facultad tiene efecto o no tiene efecto, o hay diferencias entre las medias. ¿Cuál es la hipótesis nula? Bueno, que cada una de esas interacciones, la media obtenida en cada una de esas interacciones es igual a la media de las demás, y todas son iguales entre sí. Y con un valor P de 0.002, podemos rechazar con toda confianza la hipótesis nula en favor de la alterna. Así que, por lo menos una de las medias de las interacciones es diferente de las demás. Digámosle a YASP que nos dé las estadísticas descriptivas para que podamos visualizar esto un poquito más. Recuerden que antes deberían de haber hecho un análisis exploratorio de los datos para familiarizarse con los resultados. Aquí lo tenemos. Tenemos la media de los estudiantes que tomaron el curso de un día en cada una de las facultades. Las medias obtenidas en el GMAT de los estudiantes que tomaron el curso de 10 semanas en cada una de las facultades y la de los estudiantes que tomaron el repaso de 3 horas de cada una de las facultades. Evidentemente,
son diferentes las notas promedio obtenidas en el GMAT. Y como ya vimos en el resultado de ANOVA, definitivamente hay diferencia estadística. Estas diferencias que vemos en la media no es simplemente aleatoria, sino que hay un efecto ahí. Como estamos rechazando la hipótesis nula en nuestras pruebas de ANOVA, podemos hacer una prueba post-hoc o de comparación de medias. Y vamos a decirle a YASP primero que nos haga una comparación entre los programas. Y vamos a ver esa primero. Le vamos a pedir el ajuste de Bonferroni y vamos a dejar la corrección de Tukey también. Entonces, cuando nosotros comparamos la media obtenida en el GMAT de los estudiantes que tomaron el curso de un día con aquella, vamos a pedirle que nos dé las comparaciones significativas, que las marque. Cuando comparamos la media de los que tomaron el curso de un día con el curso de 10 semanas, vemos que esa diferencia no tiene significancia estadística. Con un valor P de 0.08 y de 0.1, no llegamos a un alfa de por lo menos 0.05, así que no rechazamos la hipótesis nula de que son iguales las medias del GMAT entre esos dos cursos. Cuando comparamos la media de GMAT del curso de un día con el repaso de 3 horas, vemos que ahora sí hay diferencia estadísticamente significativa con la corrección de Tukey, pero que no encuentra diferencia estadísticamente significativa con el ajuste de Bonferroni. Sin embargo, no pasa nada mágico entre un valor P de 0.048 y uno de P 0.55. Aquí hay que hacer un poquito del conocimiento que nosotros tenemos de este tipo de prueba para tomar la decisión final. Sin embargo, como rechaza la prueba de Tukey, en este caso vamos a concluir que sí existe diferencia estadísticamente significativa entre las medias de aquellos que tomaron el curso de un día y el repaso de 3 horas. Y cuando comparamos el curso de 10 semanas con el repaso de 3 horas, vemos que tanto la corrección de Tukey como la de Bonferroni son bastante significativas. El valor P es menor que 0.001. Entonces, esa es evidencia contundente para rechazar la hipótesis nula de que la media obtenida con el curso de 10 semanas es diferente a la media obtenida con el repaso de 3 horas. Si se fijan, la diferencia media tiene un valor positivo, y eso es porque estamos restando media de 10 semanas menos la media del repaso de 3 horas. Así que, en efecto, es mayor la nota promedio obtenida con el curso de 10 semanas. Vamos a pedirle a YASP que nos agregue también un grafiquito para que podamos visualizar esas diferencias. Recuerden, en esta comparación es independiente de la facultad de la que se graduaron. Únicamente estamos comparando entre los tipos de cursos. Y aquí lo podemos ver. ¿A dónde fue que encontramos diferencias estadísticamente significativas? El curso de 10 semanas es diferente del curso de 3 horas. Así que esta media tiene significancia o es estadísticamente diferente del repaso de 3 horas. Y lo mismo con el curso de un día, tiene diferencia estadística con el curso de 3 horas. Y el curso de un día con el de 10 semanas no tiene diferencia significativa. Ahora, agreguemos la comparación entre facultades. ¿Okay? Comparación múltiple entre facultades, porque en el cuadro de ANOVA rechazamos la hipótesis nula de que las medias eran iguales entre facultades. Y aquí está, tenemos una prueba post-hoc entre facultades. Y nos dice, ¿existe diferencia entre la nota promedio de arte y de ingeniería? Sí, ambas correcciones son bastante significativas. Así que rechazamos la hipótesis nula de que las medias de los estudiantes de arte y de ingeniería son iguales. Son estadísticamente diferentes. Los estudiantes de arte comparado con los de negocios, también hay significancia estadística, así que las medias de la nota de GMAT obtenidas no son iguales, son diferentes. Y comparando la nota promedio obtenida entre los estudiantes de ingeniería y los de negocios, vemos que no encontramos significancia estadística entre esas medias. Entonces,
La diferencia no es estadísticamente significativa. Así que prácticamente son iguales esas medias. En este caso, para poder comparar el gráfico, recuerden que el gráfico tiene que contar nuestra historia. Así que lo que voy a hacer ahora es agregar la facultad al gráfico. Y lo que voy a hacer es pedirle que la agregue como líneas diferentes, porque estamos comparando entre los cursos. Y aquí lo tenemos. Entonces, cada una de las líneas representa una de las facultades. Entonces, si ustedes se fijan, el círculo representa la facultad de arte. Y ahí tienen el valor estimado de la media con su intervalo de confianza del 95%. Y después tienen la comparación de forma vertical con el curso de un día. Y es un poquito más claro ver las diferencias. Entonces, esta es una forma de visualizar estos datos agrupados por facultades. ¿Pueden presentarlo de forma diferente? Sí, sí se puede. Recuerden que son dos factores. Y lo que tenemos que tratar es de contar bien la historia. ¿Y cuál es la última comparación que nos hace falta? Bueno, la comparación de las interacciones. Así que simplemente la pasábamos al otro lado. Y evidentemente ese cuadro de la prueba post-hoc va a ser muchísimo más grande porque va a comparar todas las medias, ¿ya? Y ahora es cada una de las interacciones versus todas las demás. JASP de una vez nos está dando o nos indica con los asteriscos las que tienen significancia estadística con valores P a partir de 0.05. Entonces, como son muchas, no vamos a entrar en detalle, pero perfectamente ustedes pueden replicar estos resultados y ver a dónde hace diferencia esas interacciones. Bien, eso es todo. Ahora ya están listos para poder hacer su propio análisis de sus experimentos factoriales.